Bueno, en el examen 4, primer intento, yo creo que va a estar todo bien, o sea, el 100%. En la pregunta 1 se tiene este interrogante y estas son las alternativas y esta es la respuesta correcta según lo siguiente, porque indica que el ahogamiento, ¿cierto? Vamos a ir al ahogamiento. Por mantenerse un tiempo prolongado bajo el agua. Debido a la falta de oxígeno, las personas que sobreviven a este evento pueden presentar ¿Qué dice? Dice... daño cerebral. Motiva a las personas encargadas de la vigilancia acuática. Fomenta el uso de chalecos salvavidas durante el promueve la eliminación de los peligros, en especial si hay niños muy pequeños. Por ejemplo, el agua que puede contener un cubo o una tina es suficiente para que un menor se ahogue. Impulsa campañas para la creación de barreras. Por ahí ejemplo, está. cercar las piscinas o estanques e instalar tapas metálicas con cerradura y candado en los pozos o cisternas. Ya, esa es la respuesta. La de las campañas. Vamos a la 2. Dice, al atender a un lesionado por caída. ¿Sí? Mm, Acá está la 2. La número 6 es la 2. Investiga el mecanismo de la caída, altura, factores agravantes, edad del lesionado, etapa previo, tiempo que ha transcurrido desde el evento. La opción 6, o sea, el procedimiento 6 es la alternativa correcta, que dice altura, factores y el resto. La pregunta 3, ¿qué dice la pregunta 3? ¿Por qué una persona que sufre una lesión de ahogamiento puede presentar daño cerebral a largo plazo? Dice ahogamiento, ¿verdad? Vamos al Características y comienzo. prevención de ahogamiento. El ahogamiento es un proceso en el que el lesionado presenta deficiencia respiratoria por mantenerse un tiempo prolongado bajo el agua. Debido a la falta de oxígeno, las personas que sobreviven Ya, es la falta de oxígeno, ¿cierto? Esa. Sigan el cursor. Esa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le entra oxígeno al cerebro. Esa es la respuesta a la interrogante 3. A la pregunta 4, ¿qué dice? Dice asfixia, ¿verdad? Vamos al video de la También asfixia. deca que es desde el tubo de hidro es que una manera para Ahí está. determinar si un objeto constituye algún peligro es verificando su tamaño, haciéndolo pasar a través del tubo de un rollo de papel higiénico estándar. Si cabe, significa que es demasiado pequeño y puede ocasionar un episodio de asfixia. También debes enseñar a los Ya, esa es la respuesta. O sea, la que se indica aquí. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de acá con la que dice que acá dice adecuado y no es adecuado? ¿Por qué? Porque significa que es demasiado pequeño. Esa es la diferencia de la respuesta correcta. Ahora la respuesta de las 5 viene siendo eh, más para la prescripción de dispositivos. La caída, eliminación de ¿verdad? tapete. Programas de fortalecimiento. Para prevenir estas lesiones promueve programas de fortalecimiento muscular, equilibrio, fuerza y entrenamiento cognitivo como ejercicios de memoria. La eliminación de tapetes. El uso de calzado adecuado. Este debe ser cómodo, es decir, que se amolde perfectamente a la forma del pie. Contar con suela antiderrapante.
prescindir de costuras internas para evitar lesiones. También impulsa programas para la prescripción de dispositivos apropiados de asistencia para disminuir problemas físicos y sensoriales. Todo esto te dará las pautas para crear entornos más seguros y capacitar a las personas para reducir sus riesgos y proteger su salud. La eliminación de tapetes. Los adultos mayores son Ya propensos esa es a la respuesta, ¿verdad? hospitalizaciones prolongadas posteriores a una caída y pueden sufrir una fractura o un síndrome postcaída, el cual implica confusión, depresión, restricciones en sus actividades cotidianas y disminución en su independencia. Para prevenir estas lesiones promueve programas de fortalecimiento muscular, equilibrio, fuerza y entrenamiento cognitivo como ejercicios de memoria. Ya, entonces es esa. Esas son las dos características de la promoción de la prevención ante las caídas en adultos mayores. La pregunta 6 dice eso y la respuesta es pedirle que siga tosiendo. ¿Por qué? Porque lo dice aquí. Lo dice aquí en la 1. Sale hasta el esquema, digo, sale en el esquema del dibujo. Ya, este es un ejemplo. Sí, Promueve la implementación de las dice que se está ahogando, ¿verdad? Ese ejemplo, siguientes estrategias. ese ejemplo no, digo, Motiva a en ese las ejemplo no personas encargadas de aparece la la respuesta, vigilancia así y que rescate literalmente no acuático a aparece, así recibir que hay que capacitación razonarlo. constante, por ejemplo, de resucitación cardiopulmonar. Fomente el uso de chalecos salvavidas durante las actividades recreativas en el agua o al utilizar un medio de transporte náutico. Promueve la eliminación de los peligros, en especial si hay niños muy pequeños. Por ejemplo, el agua que puede contener un cubo o una tina es suficiente para que un menor se ahogue. Siguientes advertencias. Las cubiertas para piscinas y los asientos para bañar a los bebés trae ahogamiento. Ningún juguete acuático inflable reemplaza los dispositivos de flotación personal. Las intervenciones específicas para prevenir ahogamientos varían según la edad y las circunstancias de la población en riesgo, por lo que lo más importante es conocer a tu público y planear cómo vas a transmitir la información. Sin embargo, algunas logran recuperarse con acciones accidentales. Promueve la implementación de las siguientes estrategias. Motiva a las personas encargadas de la vigilancia y en el agua. Promueve la eliminación de tener un cubo para que usa campañas para la creación de mapas meditaciones dirigidas a niños, adolescentes y adultos mayores para transmitir los principales factores de riesgo. En el caso de los menores, enséñales que no deben nadar ni entrar al agua sin la supervisión de un adulto. En los adultos, debes inculcar la necesidad de supervisar cercanamente a los menores, además de los peligros de consumir alcohol cuando se está cerca de masas de agua. En cualquier caso, transmite las siguientes advertencias. Las cubiertas para Ahí está la respuesta, ¿ven? Consumir alcohol. El joven de 20 años consumió alcohol después de, digo, antes de rescatar al señor que se está ahogando, según el ejemplo, según este ejemplo. Entonces, esa es la respuesta correcta según yo. La pregunta 8 tiene como interrogante esto. Y la respuesta es esa, porque posee tres alternativas, ¿sí? Entonces, promueve la eliminatividad. vamos de nuevo al Fomente el chaleco uso de salvavidas. chalecos salvavidas durante las actividades recreativas en el agua o al utilizar un medio de transporte náutico. Promueve Fomente el uso de chalecos salvavidas durante las actividades recreativas en el agua o al utilizar un medio de transporte náutico.
Y ahí está, ¿eh? Esa es la respuesta. Actividades recreativas y quiero utilizar un medio de transporte náutico. La pregunta 9 tiene como respuesta esa, si es factible. Dijo que va a haber ahogamiento, ¿verdad? Si es factible, trata de llegar a la persona con una vara o un palo o arrojarle un flotador. Si se puede hacer con seguridad, saca a la víctima del agua. En la acción 3, hacer el procedimiento 3. Listo. La pregunta 10 dice no. ¿Qué acción no es? Identificar padecimientos previos y uso de medicamentos. Acá están. Esto es lo que se debe de hacer, ¿verdad? ¿Qué se hace? Se llama urgencia, se cerca el perímetro, se mueve solo si está en peligro y se debe de considerar si es que existe fractura, independientemente de que si no existiera fractura, ¿sí? Luego se identifican los padecimientos previos y los medicamentos para poder atenuar o atender o prestarle los primeros auxilios. ¿Sí? Me imagino que es por eso. Y se investiga los motivos y todas las circunstancias. ¿Sí? Cualquier lesionado que se golpee en la cabeza y pierda el estado de conciencia debe ser valorado en un hospital. O sea, en caso de pérdida de conocimiento debe de activarse el sistema médico de emergencia, o sea, el SM. Aquí en Chile vendría siendo el 132, ¿verdad? El número de la ambulancia. Dependiendo de cuán inconsciente esté, o sea, de la gravedad. Entonces, como la pregunta decía, ¿qué no hay que hacer? La opción es la 1, ¿sí? Hacer procedimiento 1 de lo que no hay que hacer. Moverle la cabeza, moverle el cuello o moverle la espalda, ¿sí? Ya que se puede provocar mayor daño. O sea, todo lo que indica aquí. Esa es la respuesta a la pregunta 10. Y ahora a chequear. Diez de 10. Oh, me equivoqué. No era la respuesta. Ya. Qué bien. Entonces, al siguiente intento. Intento 2. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, pregunta 5, pregunta 6, pregunta 7, pregunta 8, pregunta 9 y 10. Allá voy. 10 de 10. En el intento... No, corrijo. En el siguiente examen, lección 3, nivel 2.